El romanticismo. En 1807, las tropas de Napoleón entran en la península. Este hecho originó la Guerra de la Independencia, que se prolongó hasta 1814 y terminó con la retirada francesa y la proclamación de Fernando VII como rey. A su muerte, en 1833, estalla la Primera Guerra Carlista, por la sucesión del trono entre los partidarios de Isabel, su única hija, y los de Carlos María Isidro de Borbón, hermano del rey. Los absolutistas apoyaban a Carlos, mientras que los liberales eran partidarios de Isabel, quien finalmente se convirtió en la nueva reina de España y se mantuvo en el poder hasta 1868. El romanticismo viene del movimiento romántico tradicionalista surgido en Europa hacia finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. Como movimiento cultural se opuso a los principios sostenidos por la Ilustración y el neoclasicismo, que le dio el máximo peso a la razón. Implicó un giro de 180 grados con respecto a los valores proclamados durante el siglo precedente, entendiendo que la razón no era suficiente para explicar la dureza de la realidad. Los románticos se refugiaron en los ideales y se centraron en los sentimientos del ser humano. Se exaltó el yo individual y la búsqueda de la libertad. Se considera que esto fue el resultado de la profunda crisis social e ideológica que atravesó Europa durante las primeras décadas del siglo XIX. Los temas preferidos de la literatura romántica son: 1. El amor. Considerado la única fuerza capaz de dar sentido a la vida. Sin embargo, muchas veces se trata de un amor imposible, porque las estrictas normas de la sociedad lo impiden y causa un enorme sufrimiento. 2. La muerte. Entendida como solución ante la imposibilidad de cumplir las propias aspiraciones en un mundo que oprime al individuo. 3. La naturaleza. Son un reflejo del espíritu del autor. La literatura muestra predilección por determinados espacios, como cementerios, ruinas, ambientes lúgubres, lugares azotados por tormentas, montes altos y escarpados. 4. Libertad. Individual o colectiva, que será el gran objetivo de los personajes románticos. 5. Misterio. Determina la ambientación preferente en géneros característicos de esta época, como las leyendas o la literatura de terror. El romanticismo en España. En España fue un movimiento tardío y de corta duración. Llegó en 1833. Alcanzó su apogeo en 1835, con el estreno de Don Álvaro o La fuerza del siglo, del Duque de Rivas. Además de obras, también es llamada poesía. Manifiesta los sentimientos del poeta, su intimidad amorosa, su soledad y su aversión al mundo.
El poeta también analiza el proceso creativo y reflexiona sobre la función de la poesía. Escriben sobre temas históricos, legendarios y políticos. Forma: estilo natural, inspiración, versos de cualquier medida, etc. Gustavo Adolfo Bécquer, de 1835 a 1870, tuvo una vida poco dichosa. Nació en Sevilla, en el seno de una familia de pintores. Pero muy pronto se quedó huérfano. A los 18 años se trasladó a Madrid, donde trató de dedicarse a la pintura. Pasó grandes penurias económicas y enfermó de tuberculosis. Se casó con Casta Esteban, mujer que pronto le fue infiel. Y de la que seguidamente se separó. Malvivió como pudo hasta su muerte a los 36 Rosalía años. de Castro nació en 1837 y murió en 1885. Fue una poetisa y novelista que escribía en lengua castellana y gallega. Es una poetisa que tuvo una vida triste. Se le murió un hijo. Era hija ilegítima, era huérfana y tuvo un matrimonio infeliz. Es considerada como la principal representante del Renacimiento gallego, el llamado Resurdimiento. En sus obras se emplea el gallego y el castellano, y su obra en castellano es En las orillas del Sar, obra en la que podemos observar un hondo intimismo expresado con versos muy largos de gran sencillez formal. El teatro romántico es el género más distintivo del periodo romántico. Se caracteriza por ruptura de las tres unidades clásicas, lugar, tiempo y acción, por la mezcla de lo trágico y lo cómico, por la introducción de grandes efectos escénicos como música, sonidos, luces, vestuario, buscando la espectacularidad. Se caracteriza también por la intención de conmover al espectador mediante escenas violentas, duelos, suicidios, muertes,
Y por último, se caracteriza por la preferencia por los temas históricos, especialmente ambientados en la Edad Media. Los dramas más destacados son La fuerza del Sino, del Duque de Rivas, José Zorrilla, de 1817 a 1893, nació en Valladolid. Abandonó sus estudios contra la voluntad de sus padres para dedicarse a la literatura. Además de obras dramáticas, escribió numerosas leyendas en verso, entre las que destaca A buen juez, mejor testigo. La prosa romántica se caracteriza por artículos de costumbres, leyendas y novela histórica. Mariano José de Larra nació en 1809 y murió en 1877. Nació en Madrid, pero recibió una educación ilustrada en Francia. Cuando regresó a España fundó diversas publicaciones, hizo artículos costumbristas y críticas teatrales. Tuvo muchos problemas, lo cual juntó otros desengaños personales y lo llevaron a suicidarse en 1837.